En este video hablaremos acerca de el cuento de Maupassant, que se conoce como Boule de Suif o Bola de Sebo. Para empezar, vamos a hablar acerca del espacio y el tiempo en el que se desarrolla la historia, la cual se sitúa en Francia en el siglo XIX, en medio del imperio de Napoleón III, y durante la Guerra Franco-Prusiana, la cual provoca la caída de este imperio y el surgimiento de la Tercera República Francesa. El espacio se desarrolla, como dije ya bien, en el siglo XIX en Francia, y existen diferentes escenarios, como puede ser Rouen, el carruaje, Tot y el carruaje de nuevo, donde se desarrolla toda esta historia. El tiempo es en orden y no hay saltos temporales. Bueno, esta narración está en tercera persona y es decir que quien cuenta la historia forma parte o es un elemento ajeno a los personajes y es omnisciente porque sabe todo sobre los personajes. Un narrador omnisciente es aquel que cuenta las cosas, como ya dijo mi compañero, en tercera persona, pero que te cuenta las acciones y las cosas de los personajes desde, o sea, sabe todo desde el pasado, el futuro, el presente, los pensamientos y los deseos más íntimos de los personajes. O sea, puede saber cosas que los mismos personajes ignoran en ese momento. Y no solo es omnisciente, sino que también es omnipresente, es decir, que está presente en todo momento y en todas partes. Este narrador fue el más empleado durante la historia de la literatura y es el típico narrador de las novelas realistas en el siglo XIX. Bueno, como mencionó anteriormente Marianne, la narración está ambientada en la guerra de 1870 y nos cuenta cómo un grupo de personas tienen que tomar un viaje de Rouen a Le Havre, huyendo de los invasores prusianos, ¿no? La ciudad de Rouen, hablando de lo que estaba hablando anteriormente, se había quedado sin protección debido a que los últimos soldados franceses que la protegían tuvieron que retroceder porque no podían contra la superioridad del ejército prusiano. Y como la ciudad del Havre estaba ocupada por el ejército francés, muchos de los habitantes de Rouen trataban de huir hacia ahí. Sin embargo, para poder salir o contactar alguna autoridad desde Rouen, había que conseguir un permiso, más bien como un salvoconducto que se les otorgue la autoridad invasora, que en este caso eran los prusianos, y en alguno de estos casos había que pagar unas cifras extremadamente grandes para conseguir este permiso. Sin embargo, uno de estos grupos en el que se encontraba Bola de Sebo, junto con gente muy noble, como podría ser la condesa o familias muy adineradas de ese lugar, se reunieron a las 4:30 de la mañana en el hotel de Normandía para poder ir. Como dijo mi compañero, todo esto es lo que relata Maupassant en el libro Boule de Suif, pero lo hace de manera satírica, es como una burla un poco de la sociedad de ese momento y de la burguesía, pero lo hace tratando de retratar la realidad histórica. En la situación final, pues tenemos a Boule de Suif que pues emprende este viaje con un grupo de gente que pues era gente digna, o se podría decir noble o adinerada, que se creían superiores a los demás, y pues claramente a Boule de Suif, que era una dama de la vida galante y que es desdeñada y pues hecha de menos desde el principio del viaje. Podemos ver que al final pues ya ella se pierde un poco y deja de ser, pues, de tener la seguridad y de ser la persona que era por el cinismo, la hipocresía, los prejuicios, etcétera, que le demuestran todos sus acompañantes durante el viaje. Bueno, también así para complementar, en Bola de Sebo se pueden observar demasiado los excesos de crueldad e injusticia que se pueden llegar a ver de parte de un grupo de personas respetables que son presionados ante la necesidad, y también se puede ver cómo hay exceso de crueldad e injusticia también con la gente que no es de su mismo rango, o sea, que no es gente noble, no es gente adinerada. Y también se demuestra un poco eso de que no por ser una persona noble o por ser una persona de alto rango, necesariamente eres una mejor persona. Simplemente tú te pones esa denominación y esa etiqueta simplemente por tu rango, cuando no debería de ser así. Y la acción que motiva el cambio durante este cuento
realmente no es un cambio positivo, sino uno negativo, en el cual vemos como Bull Swift, por la presión de sus acompañantes, acaba cediendo y acaba acostándose con el oficial para poder pues tener salvoconducto hacia Le Havre, y cree que con eso va a lograr el cambio y la aceptación, y que va a lograr que sus compañeros pues estén agradecidos, pero realmente no hay ningún cambio al respecto en su actitud, sino que al contrario, las mujeres se vuelven más desdeñosas, la miran con peores ojos, y pues el desarrollo de este personaje se ve como al principio pues está viajando simplemente por su seguridad, y al final, a lo largo del viaje, va buscando con desesperación esta aprobación y no la logra, ni siquiera pues tratando de ayudarlos, porque cada quien está viendo por sí mismo y no por la seguridad y el bienestar de los demás. También volviendo al tema anterior que hablábamos de la crueldad de la gente noble hacia los demás, también en el momento en el que parten el viaje, Bola de Cebo representa un lado de la sociedad, mientras que el resto de la gente que está en el carruaje demuestra totalmente lo contrario. Mientras un lado, que es Bola de Cebo, muestra mantener a todos felices, es debido, esto lo que genera es que sea totalmente o extremadamente manipulable, y los caballeros, que representan a aquel grupo que se aprovecha de los más débiles, que es el lado noble, el lado de la sociedad se podría describir como que es un lado hipócrita y poco empático. Y se muestra muy claramente la división de clases, en la que pues la burguesía hace de menos a una mujer como Bull de Swift. Y pues eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias.